El sueño americano es una idea arraigada en la cultura estadounidense que sostiene que cualquier persona, independientemente de su origen o circunstancia, puede alcanzar el éxito a través del trabajo arduo, la determinación y la iniciativa. Esta es la gran motivación del protagonista de la segunda entrega de Mafia, Vito Scaletta. Él está bastante movido por la ambición y las ganas de salir de su estrato social sin importar las consecuencias. En esta entrega conoceremos una nueva ciudad ficticia. Esta vez es Empire Bay, que está inspirada en Nueva York. El juego transcurre a través de los años 40 y 50, centrándonos en la vida de Vito y su mejor amigo Joe. Pero por ahora volvamos al inicio. Vito está en la guerra en Italia. Esta misión fue una manera bastante inteligente de presentar el personaje principal. Comenzamos con acción y mostrando el sistema de disparo con las armas potentes. También nos explican que Vito es de Sicilia y su familia emigró a Empire Bay cuando él era bastante joven. En esta introducción, Vito regresa a la ciudad porque le dispararon en la guerra y tiene que comenzar de cero. Se reencuentra con su familia y con su mejor amigo Joe. Vito le pide ayuda para conseguir dinero y es así como comienzan las primeras misiones. En la primera misión con Joe hay varios tutoriales. Nos presentan que uno de los trabajos con el que podemos ganar dinero es robar autos y llevarlos a una máquina para hacerlos chatarra. Hablando de disparo, en estas misiones me costó un poco adaptarme a la mecánica de disparo, y es que venía del remake de Mafia 1, en donde la mecánica está más actualizada y tiene una rueda de armas como los juegos actuales. Más adelante en el juego ya me acostumbré a esta mecánica y me terminó gustando, pero al principio me pareció un tanto complicada. Sobre todo, cambiar y elegir las armas porque estoy bastante acostumbrada a la rueda. En la siguiente misión plantean muy bien el núcleo del juego, y es que vamos al sitio en donde trabajaba el padre de Vito que murió en un extraño accidente y dejó una deuda que Vito tiene que pagar. Esta parte es tediosa. Tenemos que mover unas cajas de un lado a otro y además este trabajo está muy mal pagado. La madre de Vito le pidió que buscara un trabajo honesto, pero aquí plasman que claramente es algo que no puede ni quiere hacer para cumplir sus ambiciones. Cuando renuncia termina conociendo a Derek, uno de los capos. De esta forma comienzan los trabajos ilícitos para Vito. También esta misión sirvió como tutorial para la mecánica de Melee. Mafia 2, como el primer juego, no tiene side missions, aunque en esta Mafia agregaron tiendas que puedes visitar en el mundo abierto, algo que no tenía el primero. En la siguiente misión conocemos a Henry y este nos da el primer trabajo grande para Vito. Tenemos que robar unas estampillas, pero todo se complica y Vito tiene que venderlas inmediatamente. Recorremos la ciudad y visitamos cada gasolinera contrarreloj, pero aunque lo logramos, esta misión traerá consecuencias. Aquí comencé a interactuar con varias mecánicas, llevando los autos al mecánico porque el juego almacena el daño y tienes que pagar para repararlos. También se les acaba la gasolina y puedes customizarlos con más opciones que el primer juego. La atmósfera cuando llegamos a Empire City es lúgubre. Es invierno y los colores son opacos. Además, es la época del final de la Segunda Guerra Mundial y vemos el impacto que esto tuvo en la ciudad. Esto me recordó a uno de mis juegos favoritos y es que desde el inicio sentí la misma vibra. Es GTA 4. Esto va de la mano con la historia de Vito, todo el ambiente se siente pesado como su situación. Conocemos a Luca Gurino, uno de los capos que envía a Vito, Joe y Henry a una misión grande. Si lo logramos podremos entrar a la familia y Vito pagará su deuda. Aquí desbloqueamos a Harry, un veterano de guerra que vende las armas potentes. Al final de esta misión Henry sale herido, pero Vito finalmente puede pagar la deuda que dejó su padre. Cuando al fin está libre de deudas, listo para comenzar a trabajar y cumplir su sueño americano, todo se viene abajo. Las consecuencias están aquí. Vito tiene que cumplir una condena de 10 años en la cárcel. Una de mis partes favoritas del juego fue como mostraron en un POV que la situación en esta cárcel es bastante ruda. En esta parte del juego se concentran en el melee y es que tiene sentido porque estando en la cárcel no podemos usar armas de fuego. Conocemos a Leo Galante, el consigliere de Vinci. Es un personaje que será importante por la relación que forma con Vito. Este comienza a pelear contra varias facciones de la cárcel. Y así nos enseñan un par de movimientos nuevos. Además de ser un cambio al game loop, hizo que aprendiera bien cómo es el combate, y aunque sigue anclada al realismo, es mucho mejor que el del remake de Mafia 1. Esta sección es la más cruda del juego. Plasma la realidad de la cárcel y cómo Vito se encuentra en situaciones de maltrato desde que llega. Además, su madre muere en el transcurso de estos años. Leo, en una de las últimas misiones de esta etapa,
nos explica el funcionamiento de la mafia en Empire Bay y que hay 3 familias. Clemente, Vinci y Falcón son los líderes de la mafia en Empire Bay. Leo le dice a Vito que saldrá libre en un par de meses y que logrará ajustar la condena para que no tenga que cumplir los 10 años. Es así como termina esta etapa en la vida de Vito. Leo consigue que liberen a Vito y llegamos a Empire Bay en los años 50. El mismo Vito nos dice que es un mundo diferente. Lo primero es que ya la guerra terminó y se nota el cambio cultural y económico. Algo que me gustó mucho es el contraste de la paleta de colores con los años de la guerra, cuando Vito llega a Empire Bay. Los colores eran opacos y estábamos en invierno. Ahora, los colores de los autos, la ropa y la ambientación son vibrantes, y esto está acompañado del rock and roll de los años 50. Al llegar, Vito se encuentra con Joe y este vuelve a ayudarlo una vez más. Vito comienza a trabajar, esta vez para la familia Falcón. Joe nos presenta a Eddie y esta introducción es de las mejores misiones del juego. En esta etapa comienzan las misiones más pesadas. La primera gran misión es eliminar a los Greasers. Luego tenemos que eliminar a Luca. Gracias a esto, Joe y Vito son introducidos a la familia. Este es uno de los grandes momentos del juego, donde vemos a los líderes de la mafia. Vito explica en su monólogo la razón por la que decide aceptar esta introducción. Este es el punto clave de la historia de Vito. Ya sabemos que es bastante ambicioso y quiere lograr el ascenso social a toda costa. Y en el monólogo dice: donde yo crecí, los únicos tipos que importaban eran los que tenían las agallas para tomar lo que quieren. Ya está listo para arriesgarlo todo y llegar a ser alguien. Este es el momento para disfrutar el juego, comprar toda la ropa, modificar los autos y usar todas las mecánicas porque Vito llegó a la cima. Finalmente logra su sueño americano. Compra su casa soñada y la llama Villa Escaleta. Pero como es un sueño, dura poco. La próxima misión es la mejor de todo el juego, y es que lo tiene todo. Mucha acción, disparos, tiene altos y bajos, comedia, y la apuesta es bastante alta. Falcón nos dice que Clemente le declaró la guerra, y que tenemos que eliminarlo. Joe tiene un plan bastante peligroso, y es infiltrarse en una reunión de Clemente y plantar explosivos. Joe invita al pequeño Marty, que es un ayudante bastante joven, que ya habíamos visto en misiones anteriores, para que nos ayudara a escapar, o ese era el plan. Después de infiltrarnos y plantar los explosivos con éxito, la misión se va de las manos, y es que la bomba explota antes de tiempo, y Clemente logra escapar. Debemos seguirlo, pero Marty termina siendo una víctima de esta huida, algo que afectará bastante a Joe. Después de una persecución logramos acabar con Clemente, pero ahora comienza la caída de Vito, Joe y hasta Henry. De todos los enemigos que Vito ha ido acumulando, los que logran vengarse son la banda de los irlandeses, y es que en la última pelea de la cárcel Vito acabó con uno de ellos. Esta banda quema la Villa Escaleta y casi logran eliminar a Vito, pero él logra escapar. Se encuentra con Joe y en retaliación acaban con la banda, pero igual tiene que pagar las consecuencias. En una de las conversaciones que tiene con Joe, habla del valor que las cosas materiales tienen para él. Dice que por eso hace lo que hace y que él se prometió a sí mismo que nunca más sería pobre. Por eso esto es tan devastador para Vito. Perdió su sueño y ahora tiene que vivir una muy fea realidad. También tiene que quedarse en lo que solía ser el apartamento de Marty. Con el desespero de tener que recuperar el dinero, Vito comienza a tomar malas decisiones. En una de estas misiones, con la ayuda de Joe y Henry, toman un préstamo y comienzan a vender un producto que está vetado en la familia. Todo sale bastante mal y termina pagando altas consecuencias, porque esta banda elimina a Henry cuando no pudieron pagar la deuda a tiempo. Después de todo este desastre, llega el verdadero punto de quiebre para Vito y Joe. La familia Vinci secuestra a Joe y Vito tiene que rescatarlo. Después de este enfrentamiento logran escapar, pero Joe queda bastante herido, y Vito lo lleva al Greco, que es un médico que ayuda en estos casos. Con Joe herido, Vito reúne lo que falta para pagar la deuda, pero después de pagarla, Leo Galante confronta a Vito. Le dice que le da esta oportunidad porque Vito lo ayudó en una misión en la que tuvimos que salvarlo de Henry, y ahora le está pagando ese favor. A Vito no le queda de otra y tiene que eliminar a Falcón, el jefe de su familia. Al final de esta misión nos ponen en una fuerte encrucijada y parece que Joe traicionará a Vito. Falcón da un discurso de villano diciéndole que no hay amigos, pero Joe demuestra que de hecho es el mejor amigo de Vito y entre los dos enfrentan este último desastre.
El crudo final de Mafia 2 nos revela una amarga verdad. Vito creyó que perderlo todo eran solo los bienes materiales. Pero la puñalada final no fue económica, sino personal. Leo le dice, Joe no era parte del trato, y Vito ve como el auto de Joe se separa sin poder siquiera despedirse. La pérdida material es efímera, pero la ausencia de un amigo leal como Joe, ese es el verdadero precio de su fallido sueño americano.